Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy, 23 de marzo del 2020, empezamos nuestra primera clase virtual de química. Yo soy la maestra María Elena Bernal, como ustedes saben, y el tema del día de hoy va a ser la historia de la tabla periódica. Como ustedes saben, desde siempre el ser humano ha buscado estructurar el conocimiento para poder desarrollar a la ciencia y poder encontrar muchos más beneficios de ella para toda la sociedad y para todo el ser humano. Recuerden que desde la época de los griegos se creía que la Tierra estaba formada por 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Y bueno, a partir de esa concepción, empezaron a surgir múltiples teorías. Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar los elementos de acuerdo a sus propiedades químicas. Uno de ellos fue Berzelius, y de esta forma se comenzó a desarrollar la tabla periódica. Berzelius desarrolló lo que fue los símbolos químicos, ¿sí? En donde él dijo que los que estaban en mayor proporción se determinarían, o más bien se simbolizarían por medio de una letra mayúscula, y los que estaban en menor proporción con 2 letras. Berzelius fue uno de los estudiosos de las propiedades físicas y químicas de los elementos. Él inició el estudio ordenándolos en triadas, propuso un sistema de triadas en donde él iba determinando las propiedades químicas que tenían cada uno de los elementos conocidos hasta el momento. Y si tenían propiedades similares, los ordenaba en triadas, o sea, en grupos de 3. Posteriormente viene Newlands en 1838, que propuso una ley denominada Ley de Octavas, en la que los elementos se ordenaban según sus masas atómicas, pero en donde se observaba cierta periodicidad, ya que en ese entonces, todavía no existía la tabla periódica como hoy la conocemos. Posteriormente viene Dmitri Mendeleev, quien en 1869 publica una tabla periódica de los elementos ya muy organizada de acuerdo a su masa atómica. Y bueno, él también, junto con el científico Meyer, que publica también su propia tabla periódica, lo cual fue una coincidencia muy grande en esos tiempos, ya que Mendeleev, como ustedes saben, era ruso, y Meyer era pues norteamericano. Entonces los dos, de forma separada, determinan una tabla periódica bastante semejante y lo ordenan de menor a mayor número de masa. Las características de esta tabla periódica es que ordenan a los elementos, ambos, Meyer y Mendeleev, ordenan a los elementos según sus masas atómicas, y ambos dejan espacios vacíos donde deberían de encajar algunos elementos entonces desconocidos. Proponen que si el peso atómico de un elemento lo situaban en el grupo incorrecto, entonces el peso atómico debería estar mal medido. Por lo tanto, corrigió las masas de varios elementos químicos como el berilio, el indio y el uranio. Estaba tan seguro de la validez de su tabla que él estaba tan seguro de la validez de su tabla, que él predijo que a partir de ella iba a haber elementos desconocidos que iba a descubrir. Entonces, él dejó los espacios vacíos para estos elementos. Por ejemplo, Mendeleev predijo la existencia del escandio, del galio y del germanio. Si nosotros buscamos en internet la tabla periódica, vamos a ver que tiene algunos espacios vacíos. Dista un poco de la forma que tiene en la actualidad la tabla periódica, ya que la forma
en la que la tabla periódica se representa en la actualidad se debe a Moseley. Vamos a ver el mapa conceptual que les hice para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo se desarrolló la tabla periódica. Lo tenemos acá. Si ustedes pueden observar, bueno, aquí vienen las clasificaciones de las masas atómicas. Primero vienen los griegos, en donde vemos que está formada por 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. Posteriormente viene Dobereiner, que ubica los elementos en triadas, por ejemplo, el cloro, el bromo y el yodo, que ya se conocían en aquellos tiempos. Él observa que tienen propiedades físicas y químicas semejantes, sus números, sus puntos de fusión, sus números atómicos, etcétera. El calcio, el estroncio y el bario, y los ubica en elementos denominados triadas o en conjuntos de elementos denominados triadas. Posteriormente viene Newlands con su ley de octavas, que en 1863 propone el aumento de masa atómica cada 8 elementos. Es por eso que se le denomina ley de octavas. Newlands se basó en una característica denominada por las notas musicales, por eso era en 8. Posteriormente viene Mendeleev y Meyer, quien pues publican su tabla periódica de acuerdo a su masa atómica. Como les decía hace rato, incluso deja elementos o espacios vacíos para elementos aún desconocidos. Posteriormente, la tabla periódica como la conocemos viene a partir de Moseley. Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes de la tabla periódica es que al principio, cuando Dobereiner propone su sistema de triadas, viene Canízaro para sistematizar los pesos atómicos de los elementos y clasifica las masas atómicas. Esas son una de las dos grandes aportaciones de Canízaro. Sí, y la otra más importante pues es la de Mendeleev, que como ustedes ya vieron en su lectura, pues tienen grandes aportaciones para el desarrollo de la tabla periódica. Bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Espero la hayan entendido. Cualquier duda la resuelvo en el chat. Gracias.